Y bueno, nada, que gracias a Dios estamos una vez más en el Día del Señor, semana, porque en medio de todo que todavía va a continuar ya prácticamente con las disposiciones del gobierno que son buenas para el cuidado de sus ciudadanos y inclusive ahí está la iglesia. Este, hemos escuchado que no va a haber clases ni universitarias ni de colegio para los alumnos hasta prácticamente el próximo año. Pero estaba implicado en esto que estas reuniones masivas de personas no van a ser tampoco para nosotros. O sea, no va a haber iglesias, no va a haber conciertos, no va a haber estadios, no va a haber deporte. Entonces, tenemos que saber que vamos a pasar mucho tiempo sin reunirnos, al menos toda la congregación junta. Tal vez en unos meses ya podamos reunirnos en grupos de comunión, en células, pero todavía no se va a poder reunir de manera amplia. Entonces, la iglesia está pasando también por un momento de cambios. Estamos pasando por ese momento en que parece que el mundo se estuviera deteniendo, pero la iglesia no tiene por qué detenerse, ya que nosotros tenemos una esperanza bienaventurada, nosotros tenemos un futuro glorioso, una aspiración más grande que la que se avecina tal vez aparentemente en las circunstancias. Nosotros no tenemos ninguna circunstancia que nos haga temer, ya que la palabra nos habla del regreso triunfante de Cristo y del triunfo de la iglesia sobre todas las esferas del mundo. Así que vamos a tener conocimiento de esta esperanza el día de hoy. Vamos a hablar acerca de su final venida. Y para esto quiero que me acompañen a la palabra de Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 13. Vamos a estar desde el verso 13 hasta el verso 18. Amén. Y así dice la palabra de Dios. Dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Sabemos que Jesús murió y resucitó, también así Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, o se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Amén. Vamos a hacer una oración para empezar, queridos hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta esperanza, Señor. Gracias porque tú nos aseguras el futuro, Dios mío. Nuestro futuro, sea en esta carne temporal o un poco más largo, en la eternidad está asegurado, Señor. Nuestra resurrección y nuestra habitación junto a ti para adorarte por siempre en un cielo nuevo y una tierra nueva está asegurado a través de Cristo Jesús, Señor, y por su sacrificio perfecto eternamente, Señor. Gracias, Dios mío, por esto. Gracias por esta seguridad que nos das. Enséñanos a que tu palabra, Señor, more en nuestro corazón y transforme nuestras vidas, Señor, para la alabanza de la gloria de tu nombre. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el contexto de este pasaje es muy particular. Los queridos hermanos de la iglesia de Tesalónica tenían una duda bastante grande, y era de que cuando vengan en gloria nuestro Señor, nos va a recibir a nosotros, pero ¿qué será de aquellos que ya durmieron? De aquellos que ya se fueron. Por eso dicen: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué será de aquellos que ya no están con nosotros? Entonces el apóstol Pablo les responde. La carta a los tesalonicenses en este capítulo se encarga de responderle a los hermanos esta duda, esta incertidumbre, ¿no? Por eso le dice que no queremos que ignoren esto, o sea, que no queremos que se pierdan esto. Esta es una esperanza y una seguridad que no queremos que nadie se la pierda, que no queremos que ningún ser humano se la pierda.
Cuando tú vienes a Cristo Jesús debes tener esperanza. No debes perderte de esto. Entonces el Señor dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Iglesia, no queremos que tú desconozcas acerca de lo que pasa con aquellas personas que mueren habiendo creído en Cristo Jesús. No queremos que tú pierdas la esperanza de aquellos que de tus familiares o amigos que tú sabes que se han ido creyendo, sea en vida, en la totalidad de su vida, en parte de su vida, o de repente creyeron en su último momento, como el ladrón que estuvo al lado de Cristo en la cruz. Son salvos, amén. Y no queremos que desconozcan acerca de esto. El apóstol usa una palabra que se llama los que duermen. Para los que no han leído mucho sus Biblias, o si eres nuevo y estás viendo esto, cuando la Biblia habla de dormir, es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una palabra que le baja un poco la carga, que puede traer un poco de pesar cuando alguien va a hablar. En realidad acá está hablando acerca de los que han muerto, ¿no? Acerca de los que han muerto. Es, por ejemplo, cuando una persona lamentablemente tiene una enfermedad terminal, decimos está malito, pero tú sabes que tiene una enfermedad terminal, sino que reducimos la carga de la palabra para tratar de traer consuelo, calma a la situación, ¿no? Por ejemplo, los mismos cristianos, cuando uno de nuestros hermanos fallece, decimos se fue con el Señor, que es verdad, pero no decimos se murió así de frente, ¿no? Decimos se fue con el Señor o está descansando con el Señor. Entonces eso se llama eufemismo, ¿no? Una palabra que reemplaza a otra palabra que no es mentira, que es lo mismo, pero de una manera menos cargada. Entonces el apóstol Pablo usa un eufemismo, dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que duermen. Estas personas se han ido, ya han partido. Los tesalonicenses están preguntando, ¿qué pasa? Porque ignoraban. De repente tú también estás ignorando. De repente tú dices, bueno, el Señor va a venir ahora en gloria y nos va a resucitar, pero ¿qué va a pasar con los que ya se fueron? Nos va, a glorificar, pero ¿qué pasará con los que ya se fueron? Con los que ya no están con nosotros, con los que ya están con Él, ¿se van a quedar ahí? ¿Nosotros vamos a estar resucitados y ellos se van a quedar ahí? No, ellos también. Ahora dice, acerca de los que duermen, ¿por qué? Porque las personas en Tesalónica estaban tristes, no tenían esperanza, estaban como un poco como una especie de incertidumbre, de no poder volver a ver a su familiar o a su amigo querido, ¿no? Ya no lo veré nunca más. Se fue esa persona del mundo y ya no lo podré ver nunca más. Entonces esa era la gran incertidumbre que tenían ellos, ¿no? Pues para esto el apóstol Pablo les dice, para que no os entristezcáis, dice, para que no os entristezcáis. Y está muy claro lo que les dice, ¿no? Como hacen los demás que no tienen esperanza. Ahora, ¿cómo es esto de que no tienen esperanza? ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? En realidad no tienen esperanza aquellos que en realidad no tienen a Cristo, porque no saben qué va a ser de sus vidas, porque aquellos que no tienen esperanza no saben qué va a ser de ellos el día final. Es más, no saben qué va a ser de ellos en este momento si se van. Por eso cuando habla de los que no tienen esperanza, habla de aquellos que realmente no tienen paz en su corazón, porque saben en el fondo de su corazón, por más que quieran escapar, disfrazándolo de muchas cosas. Los peruanos generalmente escapamos de la realidad con la famosa criollada, ¿no? Dándonos la de vivos o tratando de caer en otras cosas. Otras personas caen en depresión y hacen la cura de la escapatoria, duermen siempre, tratan de escapar de la realidad, toman sedantes para dormir todo el tiempo. No hay forma de escapar a esta realidad. Un día todos vamos a morir. Puedes morir joven, puedes morir a los 120 años y sales en el periódico que eres el hombre más viejo del barrio, pero vas a morir. Tú y yo vamos a dormir, si usamos un eufemismo. Algún día vamos a dormir. Sea con el coronavirus o llegues hasta anciano, todos vamos a estar un día delante del trono de Dios y vamos a tener que rendir cuentas. Entonces, ¿tienes o no esperanza? Tú sabes que si te fueras en este momento, ¿tienes o no la misma esperanza que tenía el apóstol Pablo? ¿O eres de aquel grupo del que el apóstol Pablo dice, aquellos que no tienen esperanza y por tanto se entristecen? Hermanos, tú sabes que tienes en tu conciencia bien claro y que conoces qué pasa después de la muerte. Mucha gente dice, no sé qué pasará, pero en el fondo sí lo saben, sino que no quieren aceptarlo. Ahora, seguimos. Dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, le dice a los hermanos de Tesalónica, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Entonces el propósito del apóstol Pablo es que ellos no estén tristes, sino que al contrario, estén felices. Ahora, ¿cuál es la base de esta felicidad y de esta confianza? ¿Cuál es la base de esta esperanza?
vamos a Romanos capítulo 5. Acompáñenme a Romanos capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 y 2. Amén. Dice así. Romanos capítulo 5 versos 1 y 2. Dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, o sea, este favor inmerecido, en la cual, esta salvación, esta gracia, en la cual estamos firmes. Esperanza de la gloria de Dios. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Nosotros estamos firmes, sentimos esta paz, esta firmeza, o sea, esta seguridad y esta esperanza que el mundo no tiene. Pero todo es por la obra de Cristo perfecta en esa cruz, cargando nuestros pecados, expiándolos como nuestro Cordero perfecto. Esa es la única forma de tener paz, hermano. No hay otra forma. Sentir que eres justificado. Sentir que Cristo cargó tus pecados y los ha pagado por completo, presentes, pasados y futuros. Y has obtenido esta entrada por la fe, a la gracia, o sea, al favor, al reposo de Cristo. Y estamos firmes. Ahora, ahí dice, nos gloriamos, no en el sentido de que nos jactamos, sino que estamos gozosos, adoramos en alegría. ¿En qué? En esta esperanza. ¿En la esperanza de qué? De que todo esto que ha pasado es para la gloria de Dios. Estamos felices en esto. Mira esta felicidad contrastada contra la incertidumbre de los tesalonicenses, que a pesar que eran creyentes, todavía no aprendían esta doctrina y por tanto se perdían de la felicidad, se estaban perdiendo de la bendición de ser felices a través de esta verdad, que les trae paz, que les trae seguridad, que les trae esperanza, que les trae felicidad. Ellos se lo estaban perdiendo y Pablo les escribe para entonces decirle que el resultado de nuestra justificación es justamente lo que les trae esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces ahora viene el verso 14. Porque si creemos, mira, que Cristo Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. O sea, los que murieron. Cuando el Señor regrese, amigos de Tesalónica, cuando el Señor regrese en su final venida, el Señor va a traer junto consigo a todos los que murieron con él. A todos los que murieron con él. Ahora, hay que preguntarnos, ¿creemos que Jesús murió y resucitó por nosotros? ¿Lo creemos? Pues sí, la iglesia lo cree. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Y también creemos que así Él va a traer a todos los que durmieron con Él, a todos los que fueron en Él, a todos los que se fueron creyendo y en esperanza de salvación en Él, por fe, por gracia. Entonces, por esto, el Señor dice, los consuela, dice, para lo cual os decimos esto, lo que les está diciendo, por la palabra del Señor, que nosotros, mira el apóstol Pablo lo que dice, los que estemos vivos, dice Pablo. O sea, Pablo no era pesimista, él esperaba la venida final triunfante de Dios. Es más, él se daba por vivo. Este texto habla de la segunda y final venida. Bueno, la segunda venida le dicen la mayoría, pero la verdad es la final venida, porque como sabrán, el Señor viene en cada día del Señor en medio de su iglesia. Entonces él dice así, ¿no? Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, él se daba por vivo. Él se daba por vivo. El apóstol Pablo no creía tal vez en que había un rapto secreto, no creía en esas doctrinas. Claro, ¿qué va a creer si esa doctrina se inventó en 1830? Entonces todavía él no creía eso. El apóstol Pablo, no, o sea, la Biblia no está inspirada enseñando eso. Aunque es una postura, pero el apóstol Pablo no la creía. Entonces dice, por lo cual os decimos que esto es por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, o sea, él se sentía vivo en la final venida, en la última venida, y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la Reina Valera, otras versiones dicen se levantarán primero. Esa es la resurrección de los muertos. Y ahora, ¿qué pasará con los que cuando venga el Señor estemos acá vivos? Dice, entonces nosotros los que estemos vivos, mira, el apóstol Pablo está diciendo, esta es la final venida del Señor, otros hermanos la conocen como la segunda venida,
O sea, esto no es un rapto pretribulacional, no son 7 años antes de la última venida, no, es la misma última venida. Y este es el arrebatamiento simultáneamente. El arrebatamiento de la iglesia es en el mismo momento de la segunda venida, no 7 años antes, no después. Es en el mismo momento de la segunda venida. Repito, el arrebatamiento es en el mismo momento de la segunda venida o de la final venida, no 7 años antes. Acá este texto no habla de 7 años antes, habla del mismo momento de la venida final del Señor, y en ese mismo momento, ¿qué pasa? Dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Esa palabra es la misma que en el original se usa cuando, por ejemplo, tomaron a Esteban y se lo llevaron a la puerta, lo arrebataron, lo jalaron. Es la misma palabra. Seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que han resucitado, que ya habían muerto en Cristo, o sea, juntamente con ellos seremos arrebatados a las nubes al encuentro del Señor en el aire. Esta es una doctrina que ya se conocía en este tiempo de la primer siglo y luego en los siglos subsiguientes, que se llama la doctrina de la parusía. ¿Qué es la parusía? Había una costumbre en los pueblos de los tiempos bíblicos y mucho antes, cuando un rey iba a conquistar otra tierra o a defenderse de repente de algún enemigo que estaba ya camino a su reino, en el que este rey salía. Si este rey lograba la victoria, regresaba entre vitores y tambores y repartiendo despojos, o sea, repartiendo los botines, o sea, como una fiesta de algarabía, tirando todo por la alegría, llegando casi siempre a las puertas de la ciudad, el pueblo entero, su pueblo fiel, salía al encuentro de este rey y se iban. No, pues tienen que regresar a su reino. Entonces regresaban junto con él, salían a encontrarse con él y regresaban junto con él. Y esto es lo que va a hacer Cristo. Cuando el Señor venga en las nubes, va a arrebatar a su iglesia y va a regresar junto con su iglesia para el juicio final y para habitar este pueblo, esta tierra nueva que va a unirse al cielo y será el cielo nuevo y la tierra nueva y podremos vivir adorándolo por siempre. A eso se le llama el estado de eternidad, o que se le llama el cielo final, ¿no? El cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, de eso está hablando este texto, no está hablando de un arrebatamiento antes de 7 años, para nada. Entonces, la doctrina de la parusía es que saldremos al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor por siempre, porque una vez que nos encontremos con Él y volvamos con Él, nunca más nos vamos a separar ya de Él. Ya esa ruptura del Edén se acabó. El cielo y la tierra van a volver a estar unidos y una vez más y para siempre seremos la ciudad de Dios. Amén. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis también, cuando la Jerusalén celestial desciende, o sea, nosotros, la iglesia, descienden con Cristo a reinar por siempre este planeta. Amén. Entonces, dice lo que el apóstol Pablo termina diciendo: por tanto, al enterarnos de todo esto que acabamos de mencionar, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. O sea, esta doctrina de la segunda venida nos trae seguridad, nos trae esperanza, nos trae paz, nos trae felicidad. Debemos confortarnos con estas palabras. Cuando hablemos nosotros del final de los tiempos, no hablemos como si fuera una película de apocalipsis o de terror. Nosotros no estamos esperando eso. Ahora algunos dicen, pero sí, pero en la carta de Pedro dice de que los elementos serán deshechos. Pedro tenía una cosmovisión de la vida un poco diferente que nosotros. ¿Ya? No significa que esto se va a convertir en el infierno, sino que Dios va a rehacer el universo. Como, no sé, vi un hermano por ahí, aunque nosotros no creemos en el Big Bang, hay un hermano por ahí que decía que será como un Big Bang. Así, una transformación total del universo. Y es cierto, porque la creación gime aún esperando la redención. El Señor va a rehacer la creación. Además, la palabra que usa en Pedro es como una palabra parecida a regeneración. O sea, así como tú y yo, somos tú y yo igual, aunque ahora somos nueva criatura y seremos glorificados, el universo va a ser glorificado, pero seguirá siendo el universo. No lo va a desaparecer y va a ser otro. Lo que va a hacer es rehacerlo. De la misma materia lo va a rehacer, pero esta vez glorificada, ya no caída. Amén. Ya que las cosas creadas cayeron por culpa del ser humano. Por eso la creación gime aún esperando la redención del hombre, porque a raíz de la redención del hombre se va a redimir todo. Amén. Esta es una doctrina consoladora y esperanzadora, aún hasta para los animales, las plantas y el universo. Colosenses dice que en Cristo se ha reconciliado toda la creación. Toda la creación. Lo que está en la tierra, lo que está en los cielos y sobre los cielos y debajo de la tierra. Todo se reconcilia en Cristo Jesús.
podríamos decir en unas palabras que Cristo murió por todo. No por todos, no por todo. Entonces hay que entenderlo de esta manera. Nuestro Señor redime toda la creación. Prácticamente cuando se puso la corona de espinas se hizo rey de todo el universo. Y Él ahora redime toda la creación. Ahora, vamos a esto. La iglesia tiene la certeza de la venida prometida de Cristo, de todo esto que acabamos de enseñar. Y no debemos tener la certeza de que esto va a ser un caos apocalíptico, como enseñan muchos maestros, a veces bien intencionados, pero se equivocan en el sentido de que lo hacen parecer una película de terror. Para el cristiano no es una película de terror. Para un cristiano es una bienaventuranza. Vamos a entender lo que dice Tito, por ejemplo. Título capítulo 2, vamos a leer el verso 11. Vamos a leer el verso 11, del 11 al 14. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Tito capítulo 2, del 11 al 14, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, y enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Amén. Aguardando, ¿qué aguardamos? ¿Qué esperamos con ansia, con felicidad, con esperanza? ¿Qué aguardamos? La esperanza bienaventurada, o sea, dichosa, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Quién? Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya y celoso de buenas obras. Entonces hay que entender que nosotros aguardamos esa esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. La iglesia tiene la certeza, la seguridad, la esperanza y el anhelo de esta pronta venida final de Cristo. La iglesia en todas las épocas ha participado con gozo y ha anticipado esta segunda venida prometida con un corazón expectante. Amén. Ahora, muchos dicen, sí, Cristo viene pronto, pero lo hacen de una manera pesimista, ¿no? Que congela a la iglesia. La iglesia no debe estar congelada. Recuerdo que un predicador hace mucho tiempo, un predicador conocido, que a veces muchos no estarán de acuerdo con él, criticó a otro predicador conocido que es muy antiguo, del movimiento pentecostal, que realmente predicaba de una manera que hacía que mucha gente se detenga, ¿no? Decía, por ejemplo, ya no estudies en la universidad si ya Cristo viene pronto. No hagas esto si ya Cristo viene pronto. Escóndete debajo de tu cama. No hagas esto, no hagas nada. Solamente tienes que ganar almas. Y en realidad lo que hacían era evangelizar, pero para meter a personas dentro de iglesias y luego ponerles un montón de reglas y prohibiciones, porque ya Cristo venía pronto, entonces había que vivir solamente justo y piadosamente. Claro que para ellos vivir justo y piadosamente era cumplir sus reglas inventadas. No tiene nada que ver. Nosotros tenemos que conquistar la tierra. Y si el Señor viene, que nos encuentre trabajando. Si el Señor viene y te encuentra a ti holgazaneando, si el Señor viene y tú dices, no, yo sí creo en Dios y yo creo en Jesús, eres un mentiroso, porque lo único que estás haciendo es crearte una religión para tapar tu conciencia. Y eso te lo digo porque yo también era así. Y tú también lo eras. Porque somos humanos. Siempre hemos usado la religión para tapar nuestras conciencias. Siempre hemos usado la religión para escapar de la realidad. Pero hay que ver las cosas muy diferente. Una cosa es una religión falsa y otra cosa es una religión verdadera. Y la religión verdadera no es tu iglesia, mi iglesia. No, la religión verdadera viene de la palabra religare, que es volver a conectar con el Dios del cual alguna vez nos desconectamos. En Adán todos tenemos el pecado original. Y la única forma de reconciliarnos con Él es arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en Cristo Jesús. Porque yo te puedo poner un montón de reglas. Córtate el pelo, ponte falda, no comas esto, no tomes esto, no te hagas tatuajes, no te hagas esto. Y te vas al infierno con todas tus reglas. O sea, no sirve de nada, ni trae certeza, ni trae esperanza, ni trae felicidad. Todo esto no trae nada. Pero entender que Cristo Jesús ha hecho una expiación perfecta y consumada por su pueblo y que nos está llamando a tomar gratis del agua de vida eterna, nos trae esperanza, nos trae seguridad, nos trae felicidad. Saber que justo viene pronto y que nos debe encontrar trabajando por la transformación de este mundo a través de la predicación del Evangelio, nos trae mucha motivación, muchas ganas de evangelizar, nos trae muchas ganas de conquistar todas las esferas, porque sabemos que al final Él va a reinar por completo. Él va a reinar ahora y siempre. Entonces, así como su primera venida aseguró nuestra redención, su segunda venida va a ser la esperanza bendita de la iglesia, como acabamos de leer. ¿Para qué? Para la futura consumación de su reino. La venida de Cristo puede ser de acá 500 años. Puede que la iglesia ahora esté en pañales todavía.
Faltan muchas cosas que hacer. La palabra dice que hasta que no conquistemos todas las naciones, y entonces vendrá el fin, y no hemos conquistado todas las naciones. No se ha conquistado todos los tipos de personas. Falta mucho todavía. Entonces, debemos entender esto. Punto 2. La parusía de Cristo será personal y visible. Amén. La palabra del Nuevo Testamento más utilizada para señalar, o sea, indicar la segunda venida de Cristo es parusía. Y parusía significa la aparición, ¿no? la manifestación o venida. Como te dije, del rey, la venida del rey. Hay una parusía que es un tipo de la venida que la podemos ver en los evangelios cuando él entra triunfante a Jerusalén montado en un pollino, montado en un burrito, ¿no? Que vemos en las películas de Semana Santa, para los que no han leído mucho su Biblia. Entra en un burrito, ¿no? Genial, entra en un burrito y la gente lo aclama con hojas de parra, tiran sus mantos, tiran sus sacos ahí, pero en realidad no estaban esperándolo a Cristo, en realidad estaban esperando un falso Mesías. O sea, tenían al Cristo verdadero, pero dentro de su cosmovisión, ese no era el Mesías. Ellos querían un rey que tome la espada violentamente y los libere del yugo romano, y ellos imponer un nuevo imperio. Eso no es lo que vino el Señor a traer. El imperio de Cristo es mucho más grande, el imperio de Cristo es mucho más espiritual, y que se va a convertir en una conquista física es otra cosa, pero no a través de eso, sino a través de la redención y la transformación de los corazones de las personas. Y eso es lo que quiso hacer el Señor. Por eso hasta los discípulos no entendían qué está pasando, cómo vas a morir. Señor, pero ¿cómo que te van a matar? Se supone que viniste a librarnos y tú vas a morir. No entendían de que lo que Él venía a hacer era a convertirse en el Cordero Perfecto, a expiar los pecados. Él era el cumplimiento de las promesas a Adán. Era el cumplimiento, Él era quien vendría a pisarle la cabeza a la serpiente. Él era el hijo de la mujer que venía a traer redención, que venía a traer victoria. Entonces debemos entender este tipo de la venida de Cristo no se debe repetir ahora, porque muchos de nosotros podemos decir creo en Cristo y estoy en tal religión y supuestamente hablamos de Cristo, pero puede que estés esperando un Mesías diferente, puede que te estés creando una imagen de Dios que no es. Un malentendimiento de los atributos de Dios trae un malentendimiento de quién es Cristo también, ¿sabías? Si tú no estudias conforme a las Escrituras quién es Dios, te lo vas a imaginar o te lo vas a crear en medio de clichés. Es que yo creo que el Señor debe hacer así, es que yo creo que el Señor debe hacer así. No, tú no debes decir yo creo que el Señor deba. Tú debes decir las Escrituras dicen y yo creo lo que dicen las Escrituras. Eso es lo que creas en Dios, para que lo conozcas realmente. No vivir del subjetivismo. ¿Por qué es subjetivo? Porque el sujeto que cree es el que crea el concepto, o sea, yo. Tú debes ser objetivo, o sea, tú debes crear tu concepto a partir del objeto en el que crees. ¿Quién es el objeto? Dios. ¿Cómo se le ha placido revelarse? Sus escrituras. ¿Qué son las escrituras? La palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, por tanto, la misma voz de Dios. Entonces yo debo recurrir a su voz para creer cómo es Él, para conocerlo. Entonces mi conocimiento va a ser objetivo y ya no subjetivo. De esa manera yo voy a creer realmente en el único Dios verdadero, en el Dios Trino, y no imaginármelo. No imaginarme un Espíritu Santo que tiene manifestaciones que no son del Espíritu Santo, a imaginarme un Jesús que se comporta como no es Jesús, o a imaginarme un Padre que no es el Padre. ¿Entiendes? Puedo yo crear una idolatría y disfrazarla de cristianismo. Recuerda eso. Ya ha habido sectas que han creado sus propias historias, así al estilo de Star Wars, y luego la han disfrazado, le han puesto etiquetas cristianas. Tú vas a ser el Padre, tú vas a ser el Hijo, pero el personaje que narran no tiene nada que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Dios Trino. No tiene nada que ver. Bueno, entonces la Biblia nos enseña que la venida de Jesús será personal y visible. Y aunque su venida será con poder, incluirá más que una visita de su poder. Incluirá su persona. Él va a venir. Él va a venir. Su venida no será ni secreta ni invisible. La palabra dice que todo ojo le verá. No es secreta, no es 7 años antes de una tribulación. Quiero que recuerden que la gran tribulación profetizada por Cristo Jesús ocurrió en el año 70 después de Cristo, y no era para los cristianos, era para el pueblo traidor de ese tiempo, para el sacerdocio traidor de Israel. La gran tribulación que ese pueblo que negó al Mesías nunca antes había vivido, una tribulación que nunca antes ha habido y nunca habrá. No es para nosotros. Ahora, ¿la iglesia ha sido tribulada a través de los siglos? Sí, pero ese es otro tipo de tribulación, no es la gran tribulación profetizada. Así que tengan cuidado, mucho cuidado con eso de poner una tribulación al futuro, una tribulación de la iglesia al futuro, que eso no ha pasado. Así nos persigan hasta la muerte, la iglesia prevalecerá y volverá a renacer, porque el Señor ha dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros.
Y esa es otra doctrina que debe importarnos mucho al hablar de la segunda venida. Cuando venga el Señor, ¿va a encontrar fe en la tierra? El Señor dice, mira, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Significaba de que el Hades es una ciudad fortificada y con sus puertas, y que la iglesia le está tratando de tumbar la puerta y está a punto de vencer ya, y dice que no prevalecerá. Significa que estas puertas van a caer, así como Jericó, estas puertas van a caer, y la iglesia es la que va a conquistar. No sé en el siglo XX a quién se le habrá ocurrido, de repente un hermano, de repente no había meditado bien en la palabra, y la sacó de contexto, y desde ahí comenzó a creerse, hasta ahora muchos lo creen, de que las puertas del Hades no prevalecerán, es que la iglesia está encerrada y Satanás está que nos tumba la puerta. Le han dado vuelta al asunto y están hablando totalmente lo contrario. ¿Te das cuenta? Tu pesimismo o el mío nos puede llevar a interpretar la Biblia de maneras terribles. Y eso se puede volver una bola de nieve que crece, que crece, que crece, y que ahora muchos cristianos tienen en cuenta como una cosmovisión pesimista de la vida, porque dicen que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y gloria a Dios, están seguros que la iglesia no va a ser destruida, pero sí que va a ser derrotada, porque piensan que Satanás es el que está que nos patea la puerta. Nosotros debemos patearle la puerta a Satanás, hermano. Nosotros estamos llamados a eso. Jeremías 29 del 4 al 7 dice que depende de la paz de nosotros, la paz de la ciudad donde estamos, la paz de las naciones donde estamos. Y no puede ser que ahora la iglesia esté escondida. No puede ser que nosotros tengamos un gran despliegue pesimista. O sea, la iglesia se está expandiendo, pero metiendo gente dentro de cubos. Por eso tú podrás ver nuestras ciudades en el Perú llenas de iglesias evangélicas, pero ¿dónde está el evangelio de los evangélicos? El secularismo ha aumentado, la maldad y la delincuencia ha aumentado, la prostitución ha aumentado, la inmoralidad sexual ha aumentado. Los mismos hijos de los evangélicos no les importa, odian la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque tal vez tú y yo somos siendo pesimistas. Estamos creyendo que la salvación es meternos en un cubo. Estamos pensando que la salvación es solamente escondernos, esperar que venga el rapto secreto o la gran tribulación, como otros hermanos enseñan. Hermanos, no existe rapto secreto y la gran tribulación ya pasó. ¿Entiende? Cuando entiendas esto realmente conforme a la Biblia, cuando entiendas que estamos esperando la venida gloriosa de Dios y que Él nos debe encontrar trabajando, va a cambiar mucho la mente de nosotros. Yo respeto a los hermanos que creen esto. Tengo muchos amigos que no coinciden conmigo y que creen tanto en la tribulación futura, o otros creen en el rapto secreto futuro. Yo los respeto, los quiero, los amo y aprendo de ellos. Pero aquí, dentro de mi tribuna, tengo que predicar lo que dice la Biblia y lo que ha enseñado la historia de la iglesia durante 2000 años. Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Su aparición, su venida no será secreta ni visible. Su venida, su aparición será acompañada de nubes en gloria, así como su partida, así como fue su partida, así será su venida. Entonces, habrá un despliegue celestial de aclamación acompañado por la voz de un arcángel. Nosotros vamos a salir a adorarle, vamos a recibir al rey en victoria, vamos a recibir al rey en parucía y vamos a venir junto con él. En la venida de Cristo, entonces, será en la venida de Cristo, en ese mismo momento saldremos a recibirlo, será el arrebatamiento. Tendremos que llamarlo post-tribulacional, aunque la tribulación ya fue hace casi 2000 años. Se podría llamar post-tribulacional, arrebatamiento post-tribulacional, que es lo que creen la mayoría de iglesias reformadas. Entonces, eso es lo que nosotros creemos, ¿no? El propósito no solamente del Señor al venir es llevarse a sus elegidos, sino ya transformar la tierra, ¿no? Transformar toda la tierra. La iglesia, por lo tanto, debe estar vigilante. Nosotros no debemos ser como el siervo necio. Vamos a leer acerca de este siervo en Lucas capítulo 12, versos del 41 al 48. Ese siervo que dice, el Señor tarda en venir, ¿no? Mejor me meto debajo de mi cama, no hago nada. No, el Señor nos debe encontrar trabajando, hermanos, no escondiéndonos, no metiéndonos debajo de la cama. No me imagino esta mentalidad pesimista en los grandes hombres que Dios usó en medio de sus errores en el siglo XIX para las misiones, llamado el siglo de las misiones, como William Carey, David Livingstone, Hudson Taylor, John Patton. O sea, no me imagino a estos hombres pensando con la mentalidad de muchos cristianos que tenemos ahora, pesimista, no hubieran llegado a nada. No hubieran llegado a nada. Nunca hubieran conquistado naciones oscuras que en ese tiempo el Señor los envió. Vamos a Lucas capítulo 12, versos del 41 al 48. Dice así la parábola del siervo fiel y del infiel. Lucas capítulo 12, versos 41 al 48. Y la palabra de Dios dice, entonces Pedro dijo,
Señor, ¿nos dices esta palabra a nosotros o también a todos los demás? Y el Señor dijo, ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos, para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que haya confiado más se le exigirá. Hermanos, seamos como el siervo prudente, seamos el siervo que trabaja, seamos el siervo que cuando su Señor venga nos encuentre laborando. No seamos el siervo ignorante que digas, bueno, de repente el Señor todavía no viene. Ahora tú dirás, pero yo veo hermanos que paran diciendo que el Señor viene. Sí, paran diciéndolo, pero viven como si no fuera a venir, ¿no? El Señor viene y viven en un libertinaje terrible. El Señor viene, otros viven en un legalismo terrible. El Señor viene, no, que para qué vamos a conquistar las esferas, para qué vamos a conquistar las artes, para qué vamos a conquistar la política. Sí, sí ya viene Dios, sí ya viene el Señor. ¿Te das cuenta? O sea, como una vez les dije en un sermón, hay hermanos que creen en el rapto secreto y me dicen esto, ¿no? Hay hermanos que creen en el rapto secreto pretribulacional y me dicen, ¿para qué vamos a conquistar todas las esferas si ya viene el rapto? Yo conozco muchos hermanos que creen esto, como John MacArthur o el pastor Miguel Núñez, y no los veo detenidos. Lo veo muy optimista. Pastor Miguel Núñez yo lo veo muy optimista, a pesar que es dispensacionalista. Otros hermanos también son de nuestra línea, tal vez reformados, o otros también que no lo son, pero también creen en un arrebatamiento post-tribulacional como nosotros, pero igual se han traído la gran tribulación al futuro y dicen, no, ¿para qué vamos a conquistar la tierra? ¿Para qué vamos a redimir el mundo si ya viene la gran tribulación? No sé de dónde sacaron que la gran tribulación es en el futuro. Y también, ¿te dan cuenta? O sea, el sistema escatológico, la visión, no es lo que te trae el pesimismo. El pesimismo está en tu corazón, en nuestro corazón. Ahí está el pesimismo. Ahí está el pesimismo. En la época puritana, los puritanos tenían diferentes visiones, aunque no tan marcadas como ahora, con tanta etiqueta. Tenían diferentes visiones escatológicas, pero todos coincidían, bueno, la mayoría, porque había algunos cuantos pesimistas, pero la mayoría coincidía en que había que conquistar la tierra, en que había que fundar la ciudad de Dios. Coincidían en que la iglesia tiene un destino manifiesto, y ese destino es conquistar la tierra, pase lo que pase. Si cae un meteorito, si ahorita se sube un nuevo orden mundial, no es fin del mundo, hermano, no es fin del mundo. Si la ONU se apodera del mundo, todos nos ponen un chip. No es la marca de la bestia y no es el fin del mundo, hermano. Eso no está en la Biblia. No es el fin del mundo. Nosotros hemos escapado ya y hemos vencido a otros gobiernos mundiales. Recuerda el primero nomás, el Imperio Romano, lo que perseguía a la iglesia. Y en 3 siglos, 4 siglos, terminó rindiéndose ante el poder de Cristo. Terminaron arrodillados ante Cristo. Ese mismo Imperio Romano que persiguió a la iglesia. Y eso siempre va a repetirse. La iglesia va a prevalecer. El anticristo, o sea, la cosmovisión anticristiana de este mundo, porque no es una persona nada más, la cosmovisión anticristiana de este mundo es derrotada siempre con la espada que sale de la boca de Dios. Y esa espada es el Evangelio. Amén. Nosotros conquistamos las esferas a través de la redención de los elegidos, a través de la predicación del Evangelio, a través de la redención de los que creen. Entonces, eso tenemos que tener claro cómo debe ser nuestro trabajo, esperando, ansiosos y urgentes, la venida gloriosa de nuestro Señor, y no holgazaneando, como el siervo que no hace nada, que se dedica a maltratar a los demás, que se dedica a embriagarse, que significa distraerse, como vemos en Efesios 5, que no hay que embriagarnos con vino, el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu. Entonces esto está pasando muchas veces. Hay que entender eso. Es como la parábola de los talentos, ¿no? En Mateo 25, donde también te dan un talento y tú lo escondes, no lo inviertes, no lo reproduces. ¿Y eso en qué termina? Termina lamentablemente en juicio contra nosotros mismos. Entonces la iglesia debe estar vigilante. La iglesia debe estar velando por la venida de Cristo y evitando caer también en la necedad, ¿no? En la necedad de hacer predicciones dogmáticas sobre cuándo va a venir, cuándo no va a venir. Muchos predicadores se atreven a estar diciendo, recuerdo que había predicadores falsos judíos, un montón de cosas raras, que comenzaron a decir,
que no, que el tal día va a ser en septiembre el arrebatamiento, va a ser en octubre. Por favor, hermanos, no caigamos ya en escuchar más a esos charlatanes de pacotilla y vayamos a las escrituras a escuchar realmente a lo que dice la Biblia, ¿no? Los cristianos de cada generación somos llamados a ser vigilantes, mientras permanecemos velando, esperando la parucía de nuestro Rey, para que su venida no nos tome por sorpresa, porque Él va a venir como un ladrón en la noche. Y también se nos anima a recordar que esta manifestación futura maravillosa es cercana. Como el apóstol Pablo, nosotros debemos sentirnos como que puede venir en cualquier momento, pero también puede venir dentro de 500 años. Y hay que construir el futuro para nuestros hijos. ¿Qué legado está dejando la iglesia para los que vienen? ¿Le estamos dejando un hueco de temores o le estamos dejando un reino de esperanza? Hay que aplicar esto antes de terminar. Entendamos, hermanos, que nosotros debemos ser como el siervo fiel. O sea, nadie sabe el día ni la hora. Y con esto concluimos. Nadie sabe el día ni la hora, hermanos. Pero como verás, la carta de los tesalonicenses fue escrita para traer felicidad, para traer seguridad, para traer paz, para traer esperanza. Nosotros no estamos llamados a estar calculando la hora, ni el día, ni la fecha. El llamado de la Biblia es a permanecer atento, vigilante, velando por la salvación de las almas a las cuales el Señor nos ha enviado, velando por cumplir el mandato, Señor, de fructificar la tierra. Todavía no lo estamos logrando, la estamos destruyendo. De conquistar las esferas, de construir la civilización de Dios, como decía San Agustín, la ciudad de Dios. Hermanos, aunque Cristo se ha demorado siglos haciendo que la esperanza de muchos se desvanezca, para nosotros siempre esa venida es relevante y para nosotros esa venida es pronto. Y eso nos debe tener más bien trabajando. Pronto puede ser mañana o dentro de 500 años, como te digo, pero para nosotros es real y es cierta. Porque muchos de nosotros de repente, si viene ahora el Señor nos va a encontrar acá, y si viene dentro de 500 años ya estaremos con Él en las nubes. Nosotros vamos a irnos, no vas a vivir 500 años, ¿verdad? Bueno, a menos que seas Matusalén, que vivió 900 y tanto. Las iglesias de todas las épocas han anticipado con gozo esta segunda venida, y así como su primera venida aseguró nuestra redención, su segunda venida es la esperanza bendita de la iglesia del comienzo de la nueva era, el comienzo de la consumación del reino, de ese reino que está acá, pero todavía no, de ese reino que está acá y falta consumarse, de ese reino que está acá, de esa felicidad que encontramos en su presencia, como dice el Salmo 16, y que se va a consumar en una felicidad perfecta el día final. Amados, entonces, recuerde lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo. Él no quiere que ignoremos esto y no quiere que nos entristezcamos. Él quiere que tengamos esperanza, porque si creemos que Cristo murió, también Dios traerá a los que durmieron con Él. Y así nos traerá a nosotros si dormimos antes de que Él venga con Él. Su venida será gloriosa y todo el pueblo por fin estará unido. Seremos una iglesia universal unida, donde ya no habrá diferencias, donde estaremos unidos para siempre y podremos habitar este cielo nuevo y tierra nueva que Él ha creado para nosotros y donde Él va a habitar siempre, donde no necesitaremos la luz del sol porque Él va a alumbrarnos durante toda la eternidad. Así que, hermano, te animo, Señor, a que tú vayas a todas las personas que conoces y le prediques de este evangelio, de esta bienaventuranza, esperanza, de esta, o sea, bienaventurado significa dichoso, feliz, afortunado, de esta gran fortuna por gracia que hemos recibido, de este gran tesoro. Somos afortunados porque nos llamó cuando éramos impíos, cuando no merecíamos ser salvos. Como dice Romanos 5 también, a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tú tienes que llevar este mensaje, tienes que ponerte esa mochila, esa carga por las almas. Recuerda que la doctrina de la segunda venida para nosotros entonces es alegría, es paz. No es apocalipsis en el sentido del apocalipsis de las películas, de la cultura popular. No es tristeza, no es destrucción, no es pesimismo. Para nosotros es optimismo, es muchas ganas de predicar más, es ganas de conquistar la tierra, es ganas de redimir las esferas, es ganas de fructificar la tierra. Esta doctrina de la segunda venida nos empodera, nos llena. Y eso es lo que tú y yo debemos entender. Amén. Bueno, hermano, vamos a terminar en oración. Inclina tu rostro, por favor. Amado Señor, queremos darte gracias, Dios mío, por estos momentos en los que nos has permitido vivir. A pesar de la tribulación que está pasando la iglesia, Señor, y todo el mundo, Señor, incluso los que no te conocen, a través de este mal que se ha expandido, Señor, nos has permitido vivir una generación que como nunca antes está unida a todo el mundo, porque todos padecemos lo mismo.
te estamos pidiendo, Señor, que tengas misericordia de muchas almas que no te conocen todavía. Ten misericordia de muchos hombres y mujeres que, Dios mediante, Señor, tú vas a salvar. Danos la convicción, Señor, de entender que tu segunda venida es pronta y que esa segunda venida nos debe motivar, Señor, a que nos encuentres trabajando. No queremos ser como el siervo negligente que se distrae, Señor, en cosas banales, sino realmente haber aprendido que nuestro orgullo es basura, que nosotros no valemos nada, Señor, sino que somos vasos de barro que pueden ser usados por un Dios poderoso y que llevamos un gran tesoro que eres tú, Cristo. Tú mismo eres el Evangelio. Gracias, nuestro Dios mío, gracias por todo lo que has hecho, gracias por el corazón de cada uno de mis hermanos, porque tú abres nuestro corazón y nos pones esta convicción, Señor, que a pesar de que no podemos salir a la calle a través de estas redes, tú nos has hecho nacer en una generación, Señor, de internet, de redes sociales, y las vamos a usar también para tu gloria y para alcanzar a mucha gente, Señor, de modo que cuando esto acabe, tu iglesia sea más grande y más poderosa, Señor. Gracias, Padre, sabemos que todo tú lo haces para tu gloria y que este tiempo difícil también lo has creado también, Señor, y lo has permitido para que tu iglesia se empodere y que las puertas del Hades no van a poder contra nuestro ataque, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.